Hola mis queridos amigos, es un gusto para mí estar ante ustedes por estos medios y qué alegría que poderte dar la bienvenida a este programa de Buenas Nuevas. Vamos a estudiar un poco quién es Jesús, quién fue Jesucristo, pero yo sé que si te hago esta pregunta a ti hoy, tú probablemente me dirás, es mi Salvador, es mi Redentor, es el Hijo de Dios, es mi gran amor. ¿Cuántas cosas no me podrás decir de Jesucristo hoy? Claro, ya tenemos casi 2000 años desde que Él se encarnó, vino a la tierra y nos mostró la grandeza, nos mostró al Padre y nos mostró esa unicidad, esa unión entre Él y el Padre. Pero muchas veces nos quedamos así superficialmente y no profundizamos, no entendemos más qué nos quiso decir el evangelista en ese caso. Hoy, mi hermano, yo quiero que profundicemos en qué nos quiere decir el evangelista Juan, qué nos quiere mostrar de Jesús. Hay muchas cosas de Jesús en el evangelista Juan, pero hoy vamos a mostrar eso que se conoce como la autorrevelación de Jesús. Nosotros los católicos pues somos muy devotos, la mayoría al rosario. Pues fijo, me has de estar pensando y decir, ¿qué misterio vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver ese misterio luminoso que se conoce como la autorrevelación de Jesús desde las bodas de Caná. A ver, ¿qué nos quiere decir Juan? Recordemos que Juan dirige su evangelio para una comunidad, la que se conoce como la comunidad del discípulo amado. Entonces, yo te invito, mi hermano, a que te metas en esa comunidad y veamos qué nos quiere decir Juan. Para que podamos entrar en el contexto, nos vamos a una lectura. Como te lo adelanté al inicio, vamos a hablar desde las bodas de Caná. Y para eso vamos a ver el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, de los versos 1 al 11. Leeré la escritura. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haber acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Habían ahí 6 tinajas de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús le dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos la llenaron hasta arriba. Sacadlas ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala. Ellos la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, en mi Biblia de Jerusalén abre paréntesis y dice, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían. Llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno, y ya cuando están bebidos el vino inferior. Tú en cambio has reservado el vino bueno hasta ahora. Eso fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, yo sé que me has de decir, pero ¿y Jesús en las bodas de Caná? Si esto es un texto muy mariano y lo usamos también cuando estamos en bodas. Pero sí, la lectura de las bodas de Caná tiene 7 perspectivas teológicas, pero la más importante es la que vamos a ver hoy. Es la autorrevelación de Jesús como Hijo de Dios. Primero, hay que ver qué nos quiere decir el evangelista Juan. Juan hace algo espectacular. El primer verso dice 3 días después. ¿3 días después de qué? O sea, quiere decir que antes ya hubo algo. Me dirá, sí, pero está el capítulo 1. Sí, vamos a ver entonces qué nos quiere decir con ese 3 días después. En el capítulo 1, Juan nos muestra quién es Juan el Bautista. En el día 1, mi hermano, aparece Juan el Bautista. En el verso 19. En el verso 29 aparece al siguiente día. Llevamos 2 días y dice que ese fue el testimonio de Juan el Bautista, cuando habla del Cordero el Cordero de Dios. Luego, en el verso 35, al siguiente día, llevamos 3 días. Y es ahí donde se encuentra con los 2 discípulos que eran de Juan y se van con el Señor. Luego, en el verso 43 dice, al día siguiente. Llevamos 4 días y en el 4.º día se encuentra con Felipe, con Natanael y con Pedro.
Es ahí donde aparecen estos discípulos y es ahí donde se van con el Señor. Ahí llevamos 4 días, mi hermano. Y me dirás, ¿y estos 4 días qué son? Estos 4 días más los 3 días con los que comienza la boda de Caná, que dice 3 días después, 4 más 3 son 7. ¿Qué te quiere decir el evangelista hoy? ¿Qué me quiere decir el evangelista? ¿Qué nos quiere mostrar? Que así como Dios en el Génesis creó en 7 días todo lo existente, así está en las bodas de Caná comenzando la nueva creación. Esa que lo conocemos como la semana inaugural de Jesús. Esos 7 días que el Señor, que Yahvé en el Génesis, creó la luz, creó la tierra, creó los animales marinos, los animales aéreos, los terrestres, creó al hombre al 6º día y al 7º día tomó descanso. Esos 7 días que se tardó en crear el Señor, todo lo existente, Juan viene y hace un paralelismo y muestra que Jesús es el comienzo de la nueva creación, de esa nueva creación que se viene y se mete en el ser humano. Entonces, primero nos está mostrando que con Jesús, comienza la nueva creación. No sé si habías notado esto, pero esto es hermosísimo. Luego de eso nos muestra que ¿dónde fue? Fue en Caná de Galilea, nos dice la Biblia de Jerusalén. Si uno busca Caná de Galilea, aparecen dos nombres, o Crivet Caná o Craf Caná, pero no se sabe, uno está a 7 kilómetros de Jerusalén y el otro está a 13. Entonces no se sabe, es una aldea que no es ni importante, porque es que el Señor hace esas cosas, mi hermano. El Señor utiliza las cosas pequeñas, cosas no importantes, para mostrar su gloria. Es ahí, en ese lugar, en esa aldea, que nadie sabe, que en la Biblia de Jerusalén aparece un signo de interrogación, donde el Señor sale y muestra su gloria. ¿Por qué escogió el pueblo de Israel? Porque era un puchito de esclavos que estaban en Egipto, los utilizó para mostrar su gloria. ¿Por qué está utilizando a este hombre que es indigno, miserable, para mostrar su gloria? ¿Por qué te utiliza a ti, mi hermano? Para mostrar su gloria. Que no tienes trabajo, que no tienes dinero, que estás mal, pues estás perfecto para el Señor. Estás perfecto para que el Señor muestre su gloria, para que el Señor haga grandes cosas en ti. Eso nos está mostrando el evangelista Juan. ¿Por qué Caná no es importante? Porque es que no es importante. ¿Cuál es lo importante de Caná? Que no es importante. Porque es ahí donde el Señor muestra su gloria. Y hagamos un resumen de lo que hemos visto. Llevamos 7 días de la semana inaugural de Jesús. Los 7 días con los que comienza la nueva creación, que comienza en Caná, en un lugar que no existe, en un lugar que no se sabe dónde es. ¿Por qué? Para mostrar su gloria. Eso lo comprende Pablo muy bien cuando nos habla en 2 Corintios 12. Y nos dice Pablo que él estaba enfermo, que era como un aguijón, y le pidió 3 veces al Señor que lo curara, y el Señor le dijo: mi gracia te basta. Entonces Pablo lo entendió a la perfección, que es en nuestra debilidad donde el Señor se vuelve más fuerte, donde el Señor se muestra. Pero hay algo que no quiero que se me olvide y lo quiero dejar claro. 3 días después tiene, aparte de lo que hemos visto de los 7 días de la semana inaugural, también nos muestra algo supremamente importante. 3 días después, si me pongo a recordar la escritura, aparece en 1 Corintios 15, allá cuando Pablo dice que el Señor resucitó 3 días después, según las escrituras, no según el reloj. Si buscamos según el reloj, la cabeza nos va a estallar, porque vamos a decir cómo es que murió el viernes y el sábado resucitó. Es según las escrituras. Y para entender según las escrituras, te voy a dar unos ejemplos. Génesis 21, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. 3 días después, dice la escritura, apareció el carnero, el que se utilizó en vez de sacrificar a Isaac. También en el Éxodo 20, dice que el pueblo de Israel estaba en el monte. 3 días después aparece el Señor entregando las tablas de la ley. Pero el más importante es Oseas 6:2, donde dice que al 2.º día nos hará resurgir y al 3.er día en su presencia viviremos. Como hay algo en común en estos 4 ejemplos que te di, mi hermano, y es el momento de intervención divina, ese momento en el que Dios, en el que Yahvé se mete en la historia para cambiarla, en el que el Señor se mete desde adentro y empieza a cambiar la historia. Cambió la historia de Abraham, cambió la historia del pueblo de Israel. Y en este momento, a Caná de Galilea, donde están comenzando la creación, la nueva creación, el interior del ser humano se está metiendo en la historia. Es un momento de intervención divina. Escucha bien lo que te digo. 3.er día, que han pasado los 7 días del culmen de la semana inaugural, es el momento de intervención divina.
Continuando, mis hermanos, con esto, con este bellísimo pasaje, espero que así como a mí se me hace agua la boca, tú también estés así. Sigamos al siguiente verso, para que vayamos viendo qué más nos quiere decir Juan de Jesús, qué más nos quiere mostrar, quién es este Jesús para la comunidad juánica, por qué es tan importante. Recordemos que en el Evangelio de San Juan se escribe entre el 90 y el 100, más o menos 60 años después de la muerte de Jesús. Se le conoce como el Evangelio de las alturas, porque es un nivel teológico extremadamente alto. Es un nivel en el que nos muestra un Jesús supremamente divino. Un Jesús que se hizo carne, pero que mostraba, transparentaba y actuaba como el Padre. Dice en el verso 3, si lees conmigo, aparece 2 veces vino. Dice que al quedarse sin vino por haber acabado el de la boda, le dijo Jesús a su madre, no tienen vino. Y no ha llegado mi hora, le dice el Señor. ¿Cuál hora? La hora de pasar al Padre. Pero quedémonos ahí. Quedémonos con esas 2 ideas que te muestro. El vino y la hora de pasar al Padre. Vamos a ir a unos mensajes y al regresar vamos a retomar esta idea para que vayamos viendo más de la autorrevelación del Señor Jesucristo. Retomando, mi querido hermano, donde nos quedamos después de estos breves mensajes, yo te había dicho al terminar, te dije, quedémonos con 2 ideas. No hay vino y no es la hora, dijo el Señor, porque la madre le dice, no hay vino, y el Señor le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Si crees que es la hora de que la intercesión de María para convertir el agua en vino, sí, pero no. Vamos a leer lo que el autor nos quiere mostrar. La hora del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús dice, no ha llegado mi hora, es porque no ha llegado, en el capítulo 3 entendemos qué significa no ha llegado mi hora. En el capítulo 3, en el verso 1, dice que Jesús, caminando para Getsemaní, se dio cuenta que había llegado su hora de pasar al Padre, de regresar al Padre. Entonces, María, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo que le dé la revelación definitiva, que pase al Padre. Entonces el Señor le dice, cálmate, todavía no ha llegado mi hora. Pero María entiende eso. Y María le dice, yo sé que no ha llegado tu hora, pero es el momento de comenzar algo grande, algo inmenso, algo que va a partir la historia. Y es aquí donde se viene algo supremamente inmenso, que es la revelación, la autorrevelación de Jesús. Continuando, mi hermano, por si te vienes conectando en este momento, por si te vienes encendiendo el televisor en este momento, hagamos un resumen hasta dónde vamos. Hemos hablado de los 7 días de la Semana Inaugural de Jesús, de cómo Juan muestra a Jesús como la nueva creación que nace en el ser humano y lo asemeja con los 7 días del Génesis. Esos 7 días que Yahvé había creado todo lo existente. Para Juan, con Jesús, comienza la nueva creación al interior del ser humano que comienza en Crivet Caná, en un lugar que no existe, en un lugar que es una cosita de nada, así como somos tú y yo, pero el Señor es ahí donde actúa, es ahí donde se mueve, es ahí donde Él refleja su gloria. Y hablábamos del tercer día como ese momento de intervención divina, ese momento en el que Dios se mete en la historia para cambiar la realidad, para ayudar al ser humano. También nos vimos ahorita en ese entendimiento de María, de su madre, de la Santísima Madre, que le decía a Jesús, yo sé que no ha llegado tu hora, pero es el momento de comenzar algo grande, algo supremamente grande. Ahora, ojo mi hermano, ojo lo que se viene, porque vamos a hablar de la autorrevelación de Jesús. Dice el texto que habían ahí 6 tinajas de piedra, destinadas a la purificación de los judíos. No creas que esto Juan lo hace adrede, Juan entiende muy bien lo que está pasando. 6 tinajas son 6 sin perfección, y las tinajas de piedra revelan la primera ley
o la primera revelación, la incompleta. Recordemos que, como te dije en el Éxodo 20, la primera revelación es escrita en tablas de piedra. Pablo lo va a decir más poéticamente en 2 Corintios, en la que él dice: ya la nueva ley está en nuestros corazones, escrita con la tinta del Espíritu Santo, no está escrita en piedra. Pues Juan lo que nos está mostrando es que esas 6 tinajas, que eran destinadas para la purificación de los judíos, era la primera revelación. La primera revelación que todavía no estaba, era incompleta, no estaba completa. Y que con este signo, con este cambiar de agua a vino, comienza la nueva revelación. Pero mira lo siguiente, ¿qué le dice María? ¿A quiénes? María le dice a los sirvientes: haced lo que Él les diga. ¿Quiénes son los sirvientes? Son los que son humildes y obedientes. ¿Qué le dice el Señor a los sirvientes? Que son humildes y obedientes. ¿Qué les dice? Llénenlas de agua y llévensela al maestro de sala. Como te dije, en mi Biblia de Jerusalén, entre paréntesis, dice: el maestro de sala no sabía de dónde venía, pero los sirvientes sí sabían. ¿Por qué? Porque la nueva revelación es para los sirvientes que son humildes y obedientes. Te lo repito, la nueva revelación no es para el maestro de sala, que él es el que dirige, que él es el que ordena, que él es el que guía. No, la nueva revelación es para los sirvientes que son humildes y obedientes. Entonces, mira lo siguiente: de pasar del agua al vino. El vino es un señal de un don escatológico, de un cumplimiento definitivo de promesas. También se pueden pensar que es como el Espíritu Santo. Entonces, con el pasar del agua al vino, Jesús está mostrándose. Por eso te lo dije al inicio. Este se le conoce como el misterio luminoso, es uno de los misterios luminosos, como la autorrevelación de Jesucristo. Y es que Jesús muestra que Él es la señal definitiva de la nueva revelación. La primera incompleta, la segunda completa. No es que antes, no es que en el Antiguo Testamento era un Yahvé y ahorita es otro Yahvé. No, mi hermano, es la misma. Lo que pasa es la manera como se le revela al pueblo, cómo el pueblo comprende, cómo el pueblo entiende. La primera fue con tablas de la ley, ahora es con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Sigamos viendo, veamos el criterio del maestro de sala, de este judío. Le dice al novio, pensemos, ¿quién es el novio? Piensa, mi hermano, ¿quién es el novio? ¿Y hay novia? El novio, mi querido hermano, es Jesús. Así, es sencillo. El novio es Jesús. Entonces el judío le dice a Jesús: todos entregan el vino bueno al inicio y después, cuando ya tienen el paladar dañado o de repente demasiadas copas, les dan el vino inferior. Tú, en cambio, le dice Jesús, has dado el vino nuevo ya. Entender la nueva revelación de Jesucristo es que Jesús es la plenitud de la revelación del Señor, que se le muestra a los sirvientes humildes y obedientes. Es ese Jesús con el que comienza la nueva creación, esa semana inaugural que crece en el ser humano, que se muestra en los lugares pequeños, en la miseria del ser humano, para mostrar a un Dios grande, a un Dios viviente, a un Dios que se mete en la historia para salvar al ser humano. Pero ojo, hay algo más. Te dije que el novio era Jesús. Y me dirás, ¿y entonces estas son las bodas del Cordero? Sí, mi hermano, estas son las bodas del Cordero. Recordemos que Juan, su comunidad, se les conoce como escritos juánicos. Entonces, esto tiene mucha relación con el Apocalipsis 19:9. ¿Qué nos dice el Apocalipsis 19:9? Bienvenidos, dichosos los invitados a las bodas del Cordero. Sí, mi hermano, es Jesucristo el novio. Ya Juan nos lo muestra en el capítulo 1, Juan el Bautista, cuando dice: yo no soy el novio, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia, haciendo referencia a una boda. Es Jesús el novio, es Jesús el que se casa con la novia. ¿Y quién es la novia, mi hermano? La novia es la iglesia.
la iglesia que está leyendo esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto es bellísimo. ¿Qué quiere decir? Que en las bodas del Cordero tú y yo estábamos presentes. Las bodas del Cordero, a las cuales nos invita en todas las Eucaristías. Si te recuerdas, hay un pasaje que el presbítero dice: dichosos los invitados a las bodas. Es para recordar que es este Jesús, el Jesús de la nueva creación, el Jesús que vive en ti, el Jesús que quiere hacer grandes cosas en ti, el Jesús que te levanta de donde estás tirado, el Jesús que se mete en tu historia, este Dios que se mete en tu historia para hacerte diferente, para cambiarte y para injertarte en el Padre. Es este Jesús el que se está casando con la iglesia. Es este Jesús el que nos invita en todas las Eucaristías. Repito esto, porque es la grandeza de la Eucaristía. En las Eucaristías recordamos las bodas del Cordero, en las cuales ustedes y yo estamos presentes, en las cuales ustedes y yo hacemos remembranza cada vez que vamos a una Eucaristía. Entonces, mi hermano, como conclusión, me gustaría que recordemos quién es en este primer capítulo, quién es Jesús. Ya veremos los siguientes un montón. Es que Juan es bellísimo como muestra a Jesús. Pero ya veremos más adelante quién es Jesús. Hoy, desde esa autorrevelación, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto de la autorrevelación? Número 1, que Jesús con Jesús comienza la nueva creación. Que estuvo 7 días, Yahvé creó todo lo existente. Juan nos dice que en estos 7 días de la semana natural de Jesús se hace la nueva creación. La nueva creación al interior del ser humano. Hermano, si hasta hoy estabas pensando que el nuevo mundo es cuando muramos, siento decirte que comenzó hace casi 2000 años con el Señor Jesucristo. Pero nunca es tarde. Hoy es el comienzo tuyo, hoy es mi comienzo de esta nueva creación, de este Jesús, de esta creación que crece en el interior del ser humano. Que no tienes trabajo, que estás destruido, que estás golpeado, que tienes crisis, que tienes un montón. Estás perfecto para el Señor. Para este Jesús que se mete en tu historia, que se mete en mi historia para hacer cosas grandes, para cambiar la sociedad, para hacer de esta Honduras un lugar más bello. Luego vimos que que Jesús nos muestra la nueva revelación definitiva, que es el vino nuevo, y que en las bodas del Cordero, en las bodas del Señor Jesús, ahí estás tú y estoy yo, y seguimos recordándolo en cada Eucaristía. Mis queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que esto que hemos aprendido hoy entre en nuestro corazón y lo podamos encarnar. Padre de la gloria, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, por todo esto que nos revelas, Señor. Alabado sea tu santísimo nombre, tú que entregaste a tu Hijo, tú que nos quieres unir, tú que nos quieres llevar a ti, Padre bueno. Que esta palabra, que esta remembranza, que esta Eucaristía que tú nos has dejado, Señor, pueda entrar en nuestro corazón, pueda encarnar tu santa palabra y que podamos darnos cuenta que la nueva creación comenzó ya, que no tenemos que esperar la muerte porque la nueva creación o la vida eterna que veremos más adelante comienza ya, pero tiene su plenitud con la muerte, y que después de esta muerte, después de la vida, hay más vida. Alabado seas tú, Padre de la gloria. Te pongo a cada uno de estos hermanos que escucharon esta enseñanza en tus manos. Todo te lo pido a ti, que eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto y nos veremos la próxima semana.